Muy bien, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? ¿Escuchas? ¿Me escuchas? Hola, hola. Leonardo, ¿también estás por ahí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Avisen. Ah, ya. Ya, muy bien, excelente, excelente. Muy bien. Estamos aquí ya entonces conectándonos a nuestra clase del día de hoy. Que nos toca química, ¿no? Hoy día nos toca química a esta hora. Entonces vamos a iniciar el tema de hoy, ¿ya? Y el tema de hoy es un complemento del de la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo sobre enlace químico, ¿no? Y vimos qué era el enlace químico, cómo funcionaba y sus elementos principales. Ahora estamos viendo ya la segunda parte que tiene que ver con tipos de enlace químico. Entonces vamos a basarnos bastante en lo que ya hicimos la semana pasada y también vamos a incorporar conceptos nuevos como los tipos de enlace y cómo identificarlos y cómo aplicarlos también en la práctica, ¿ya? Así que bien atentos a lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Muy bien, vamos a estar iniciando entonces ahí. Vemos que ya se conectan los demás también. Entonces iniciamos con la teoría. Muy bien, para empezar tenemos que recordar un poco los conceptos
de enlace, ¿no? El concepto de enlace la semana pasada lo habíamos estudiado desde el punto de vista del análisis de una fuerza que, como su mismo nombre lo dice, enlaza o une a los átomos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender un poco mejor esto del enlace? Bueno, tenemos que recordar que esto es una fuerza, ¿ya? Que se va a producir, fuerza química o física, también un poco, que se va a producir por una atracción electrostática. Habíamos hablado la semana anterior de que esto va a suceder así como ocurre, así como lo conocemos normalmente, como las cargas opuestas, ¿no? Como ocurre con la electricidad, algo así. Tiene bastante relación porque recordamos la ley, ¿no? De que polos opuestos o cargas opuestas, una positiva y otra negativa, se atraen, ¿no? Entonces, entre un átomo que tiene carga positiva y otro que tiene carga negativa, va a existir, pues, ¿no? Una fuerza de atracción que vendrá a convertirse luego en un enlace, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí se nos dice, el enlace es una fuerza producida por la atracción electrostática. Entonces va a existir ahí una fuerza electrostática que va a provocar que se unan dos átomos con cargas diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de átomos se van a unir? Vamos a hablar de átomos con carga positiva, que son los cationes. Estos son de carga positiva. Ahí está. Y además átomos con carga negativa, que serán los aniones, ¿no? Recordamos que los átomos de carga negativa se llaman aniones y los de positiva se llaman cationes. ¿Ya? Entonces, esos dos tipos de átomos se atraen, ¿ya? Y forman redes iónicas, ¿no? Muy bien, entonces ese concepto sí está claro, me parece. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar otras características para saber si es específicamente enlace iónico? La primera es, como vemos, que los átomos sean iones, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, el enlace iónico está formado por iones. Entonces, para que sean iones, el primero tiene que ser un catión, de carga positiva, y el otro tiene que ser un anión, de carga negativa. Pero no solo eso, ¿no? Vamos a hacer un análisis ahora para ver qué otras características van a tener estos compuestos. Entonces, ¿cómo sabemos quiénes van a ser estos iones? Bueno, tenemos que recordar un poquito la tabla periódica, ¿no? Semana pasada habíamos visto que en la tabla periódica, más o menos si dibujamos la tabla es algo así, ¿no? Más o menos es algo así, 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 luego por acá algo así, ¿no? Ahí tengo mi tabla periódica, más o menos es un modelo de la tabla. La tabla se va a agrupar alrededor de dos regiones, ¿no? Habíamos visto que hay una región aquí, esta primera parte, que es la región, hasta acá, ¿no? De los elementos que van a ser del grupo 1A y 2A, ¿no? 1A y 2A. Por aquí va a haber un tipo de elementos que son los elementos que van a tener pocos electrones de valencia. La semana pasada hablamos sobre eso, los electrones de valencia. Son los electrones que presentan los átomos en su último nivel. Entonces, por este lado, estos elementos van a tener solamente uno o dos electrones de valencia, que los van a perder fácilmente. Por ejemplo, el potasio, ¿no? El potasio solo tiene uno. Entonces, como tiene uno, fácilmente lo pierde. Como pierde electrones, entonces su carga se convierte en una carga positiva, ¿no? Entonces, los elementos que estén acá van a tener generalmente carga positiva. ¿Y estos elementos qué son? Van a ser metales. O sea, estos cationes van a ser usualmente metales. Por eso es que aquí vemos en el esquema que se habla del grupo 1 y 2, son metales y van a tener menor electronegatividad. N significa electronegatividad, quiere decir su capacidad de concentrar electrones, ¿no? Tienen poca electronegatividad, quiere decir que fácilmente pierden sus electrones, por lo que forman cationes, ¿ya? Entonces, fíjense, ese va a ser el primer componente, un metal. Estos metales, como son positivos y pierden electrones, se van a unir con el otro grupo. El otro grupo está formado por, aquí podemos hacer una especie de escalera, ¿ya? Más o menos así, ¿ya? Una escalera podemos armar. Que está formada por los grupos, está por acá, ¿no?
está formada por un grupo de elementos que se encuentra aquí formando como un triángulo, ¿ya? Una especie de triángulo, donde están los elementos del grupo 6, desde el 3, ¿no? Desde el 3, pero especialmente hasta el grupo 6 y 7, 7A. ¿Ya? Aquí van a estar los elementos del grupo 7A. Entonces, estos elementos de aquí que forman este triángulo van a ser los elementos que son no metálicos. Ahí tenemos al carbono, al oxígeno, al nitrógeno, algunos van a ser gases, ¿no? Estos de aquí, entonces, los que están desde el grupo 3A hasta el 7A. Todo este triángulo van a ser elementos no metálicos. Estos elementos tienen varios electrones de valencia. Tienen 6, 7 electrones de valencia. Entonces, lo más probable para ellos es que ellos ganen electrones. Si ganan electrones, se convierten en aniones o átomos de carga negativa, porque ganan electrones. Entonces, fíjense ahí los dos bandos que tenemos. Por un lado, elementos que pierden electrones y por otro lado, elementos que ganan. Entonces, ¿qué es lo más probable? Si este es positivo y este es negativo, ¿qué es lo más probable que ocurra? Que se unan, ¿no? Y se van a unir mediante un enlace iónico, ¿ya? Por eso se le pone ese nombre, iónico de iones, ¿ya? Muy bien, creo que eso está claro hasta ahí, ¿no? Sí tenemos clara la idea, unos elementos son más positivos, otros son más negativos, y por eso se convierten en iones. Ahora, las características de estos son las que están aquí abajo, ¿no? Algunas propiedades, algunos son sólidos, otros por ahí tienen alto punto de fusión ebullición, algunos son duros, quebradizos, con buenos conductores de electricidad, ¿ya? Y también su diferencia de electronegatividad va a ser mayor que 1,7, ¿ya? O sea, van a ser elementos claramente distintos, ¿no? Uno bien positivo y el otro bien negativo, ¿ya? Entonces, eso se va a notar. Entonces, fíjense la unión que se da. Un metal con un no metal, usualmente me va a formar un metal más un no metal, usualmente me va a formar enlace iónico. Enlace iónico, ¿ya? Tengamos en claro eso, entonces. Tengamos en claro eso. Muy bien. Vamos a continuar, entonces. ¿Cómo vamos a realizar ese tipo de enlace, entonces, ahora viéndolo paso a paso? Bueno, vamos a seguir ciertos pasos importantes, que son los que observamos aquí. El primero, realizar la configuración electrónica de cada elemento, así como el ejemplo que tenemos. Tenemos un primer elemento, el sodio, lo descomponemos mediante la regla del serrucho. Y tenemos por acá que en el último nivel, en el nivel 3, presenta un electrón. Entonces, como presenta un electrón, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Ese electrón va a ser el electrón de valencia. Y ese electrón de valencia vendrá a estar en el grupo 1A y se va a representar así, con una bolita en la parte de arriba, ¿no? Luego, ¿qué pasa si tenemos el cloro por otro lado? ¿No? Ya sabemos que el sodio es un metal, ¿no? Por si acaso. Por otro lado tenemos al cloro. El cloro vendrá a ser un no metal. El cloro va a tener número atómico 17 y en el último nivel va a tener 2 más 5, 7, ¿no? 7 electrones, por eso va a estar en el grupo 7A y va a tener 7 electrones de valencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Como este metal, el sodio, tiene solamente un electrón, recordemos que para formar enlaces tenemos que cumplir la regla del octeto. Entonces, ¿qué sucede? Como solo tiene uno, ¿ya? Siempre es mejor o bien que complete los 8 o mejor que no complete ninguno, que se quede sin ningún electrón. Entonces, ¿este elemento a qué estará más cerca? ¿Estará más cerca a completar los 8 electrones o estará más cerca a perder el que tiene? Obviamente va a estar mucho más cerca a perder el que tiene, ¿no? Porque es mucho menor la cantidad que maneja. Entonces, pierde este electrón. Como lo pierde este electrón, se va a convertir en un elemento con carga positiva, porque va a perder ese electrón, ¿no? Aquí lo vemos en la parte de abajo. Aquí tenemos el Na. Como ya perdió su electrón, se convierte en un elemento con carga positiva. ¿Y qué va a pasar con el cloro? El cloro, por otro lado, tiene 7 electrones de valencia. Entonces, le falta 1 para completar su octeto.
¿Qué va a hacer? Entonces, este cloro le va a quitar este electrón al sodio, ¿no? Entonces le quita. Y completa su octeto, ¿no? Bueno, acá falta una X. Completa su octeto. Al completar su octeto, ganó un electrón. Por lo tanto, como ganó, este va a tener carga negativa. Entonces, por eso se atraen, ¿se dan cuenta? El primero pierde y el otro gana. Positivo o negativo, se atraen y van a formar un enlace iónico, ¿no? El primero es un catión, porque tiene carga positiva, el segundo es un anión. Al unirse, se convierten en un enlace iónico, ¿no? Entonces ahí tenemos, el segundo se convierte en un anión porque tiene carga de -1. Finalmente, ¿qué va a pasar? Esta carga de +1 y esta carga de -1 van a cumplir una regla que se llama la regla del aspa, ¿no? Este -1 va a ir, este +1, perdón, va a ir a la cantidad del cloro, que va a ser 1, y este -1 también va a ir en aspa a la cantidad del sodio, que va a ser 1. Entonces el resultado de esto sería Na1Cl1, ¿no? Ese sería el resultado final, digamos, Na1Cl1. Pero como el 1 es una cantidad unitaria, ¿no? Que no es muy significativa, se elimina, ¿no? Como si no estuviera. Entonces acá será NaCl, cloruro de sodio. Nos damos cuenta entonces, ¿no? Cómo hacemos el procedimiento. Desde los electrones de valencia hasta la formación de los iones, uno positivo, otro negativo, y luego el enlace, ¿no? El enlace iónico que me da como resultado este compuesto, NaCl. ¿Ya? Entonces lo mismo pasa aquí abajo. Vamos a ver el otro ejemplo. El otro ejemplo es con el potasio. Tengo aquí abajo el potasio 19. Al hacer su descomposición, su configuración electrónica, me doy cuenta de que en el último nivel tiene el número 1. Tiene el número 1 como electrón de valencia. Entonces, como tiene el número 1 como electrón de valencia, va a pertenecer al grupo 1A y va a tener aquí su electrón afuera flotando. Que como solo es 1, ya dijimos que al ser 1 y además el potasio es un metal, es muy probable que lo pierda. Al perder su electrón se convierte en un catión, ¿no? Por otro lado, el oxígeno 8, al hacer su configuración, me doy cuenta que en su último nivel tiene 2 más 4, 6. 6A, 6. Entonces va a tener 6 electrones de valencia. 6 electrones de valencia a su alrededor. Y está mucho más cerca al octeto que el potasio, ¿no? Está mucho más cerca al octeto. Entonces, como está más cerca al octeto, lo más probable que pase es que lo complete. Y para completar necesita ganar los que le faltan, ¿no? Le faltan ahí, si tiene 6, le faltan 2. Entonces va a tener que ganar 2 electrones. Va a ganar uno por acá y va a ganar otro por acá, ¿no? Entonces, como gana electrones, como gana 2 electrones, aquí va a ser negativo. Ya está. La pregunta es, ¿de dónde van a salir esos 2 electrones de ahí? Ah, ya, pues fácil. Como el potasio va a perder 1, necesito 2 potasios, uno a la izquierda y otro a la derecha, para que ambos le den, pues, ¿no? Su electrón. Entonces, este potasio le va a dar 1. Aquí va a haber uno en una bolita. Y este potasio le va a dar el otro. Aquí va a haber otra bolita. Y ahí están los 2 electrones que le faltaban. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entonces, finalmente voy a tener 2 potasios, ¿no? 2K, 2 potasios con carga positiva, porque ya sabemos que pierde su electrón, y un oxígeno con carga negativa. ¿Ya? Y al final, ¿cómo se escribe esto? Como tenemos 2 potasios, esto se va a escribir así, K2. K2, y como tenemos un oxígeno, O, ¿no? O 1 sería, ¿no? Pero el 1 ya sabemos que no se toma en cuenta, entonces K2O, nada más. ¿Está? ¿Cumple esto la regla del aspa que nosotros planteamos? Sí lo cumple. ¿Por qué? Porque si no hubiéramos hecho esto, ¿no? Esa descomposición por los dos lados, hubiéramos tenido lo siguiente. Hubiéramos tenido que el potasio es K más 1, porque pierde 1. Y el oxígeno, como necesitaba 2 aquí lo vimos,
oxígeno hubiera sido -2. Y aquí hubiéramos hecho la regla del aspa, ¿no? Al hacer la regla del aspa, este 1 pasa a la cantidad del oxígeno y este -2 pasa como cantidad. Ojo, no va a pasar con su signo, solamente con su número. Aquí sería 2. Entonces aquí me sale la misma cantidad, pues, ¿no? La misma respuesta. K2O1 o K2O. Ahí está, ¿se dan cuenta? Entonces me cumple también la regla del aspa, ¿ya? Por eso es que la regla del aspa es más práctica para usar, mucho más sencilla, que hacer toda esta descomposición, ¿no? Que también la podemos hacer, obviamente, pero es mucho más rápida la regla del aspa. Con la regla del aspa llego al mismo resultado, ¿ya? Muy bien, no sé si tendrán alguna pregunta. Vamos a estar continuando, si no, ¿ya? Vamos a continuar, vamos a continuar. Vamos a ver. Vamos a ver ahora el otro tipo de enlace. Ahí está, el enlace covalente. Muy bien, el enlace covalente se diferencia del enlace iónico ¿en qué? Vamos a ver en qué se diferencia. Ahí nos dice. El enlace covalente se produce mediante la compartición de pares de electrones. Ahí está, esa es la principal diferencia. Es decir, en el enlace iónico, lo que pasaba era de que uno de los átomos que yo tenía, perdía, ¿verdad? Uno de los dos le daba su electrón al otro, perdía su electrón. Pero aquí no va a pasar eso. Aquí va a pasar que se van a compartir. Dice compartición de electrones. Entonces, no lo van a perder, sino más bien lo van a compartir. Además, se produce principalmente entre átomos de elementos no metálicos. O sea, un no metal más un no metal. Aunque también pueden intervenir metales poco activos, ¿no? Y estos son casos especiales, o sea, también pueden darse entre metal y metal, ¿ya? Pero generalmente se produce entre elementos no metálicos. Entonces, acá ya vamos haciendo una diferencia, ¿ya? Es decir, si tenemos metal más no metal, ya rápidamente sacamos que es enlace iónico. ¿Ya? Es muy probable que sea iónico, porque es metal y no metal, son diferentes. En cambio, si tenemos no metal más no metal, o si tenemos metal más metal, aunque son casos raros, pero sí hay, ambos me van a dar un enlace probablemente covalente. ¿Ya? Un enlace covalente. ¿Sí? Esta va a ser la diferencia entonces que vamos a percibir. En el primer caso son diferentes los elementos porque uno va a ser positivo, otro va a ser más negativo y en el caso probablemente sean similares, sean iguales. ¿Ya? Muy bien, entonces, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Para la formación de un enlace de hidrógeno, me dice. Voy a tener un hidrógeno por aquí. Como ya sabemos, el hidrógeno tiene solo un electrón de valencia y el otro hidrógeno también solo tiene un electrón de valencia. ¿Qué va a pasar con los hidrógenos entonces? ¿Van a perder su electrón? No, lo que va a pasar más bien es que lo van a compartir. O sea, ambos electrones van a estar compartidos. ¿Por qué? Porque en el caso del hidrógeno, ya habíamos visto la clase pasada también, el octeto no se puede cumplir, ¿no? Porque de un electrón es bien complicado que lleguen a 8. Entonces, como no van a cumplir el octeto, sí se van a acercar al gas noble más cercano, que es el helio. Y el helio tiene 2 electrones. Entonces, compartiendo sus electrones, uno de él y otro de él, van a completar sus 2 electrones, ¿no? Los 2 electrones que necesitan. Los 2 electrones que necesitan. Y ya está, ¿no? Entonces, hay un ejemplo ahí de enlace covalente. Y otro caso es en el caso del hidrógeno y el cloro. En el caso del hidrógeno y el cloro, tengo aquí que el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el cloro tiene 7. Entonces, ¿qué va a pasar? El cloro no le va a quitar al hidrógeno, no, porque ambos son no metales, entonces ambos van a compartir más bien, ¿no? Como son iguales, es como pensar, ¿no? Son iguales, son del mismo tipo. Y entonces yo te voy a prestar mi electrón y tú me vas a prestar el tuyo. Entonces, el cloro completa sus 8 porque se cuentan todos. 2, 4, 6, 8. Completa su octeto. Y el hidrógeno completa su par, ¿no? Porque el hidrógeno quiere solamente 2. Entonces, este completa sus 2 y este completa sus 8. Y ya está. Todos felices y contentos, ¿no? ¿Se dan cuenta entonces cómo funciona esto del enlace, ¿no? Covalente?
donde solamente compartimos. Ya no quitamos, sino compartimos. ¿Cuáles serán sus propiedades? Dentro de las propiedades tenemos que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, tienen bajo punto de fusión, ebullición, no conducen electricidad, pueden formar moléculas y su electronegatividad se encuentra en esos valores, ¿no? Eso de la electronegatividad no vamos a profundizar mucho, ¿ya? Pero sí podemos mencionar que es una propiedad que tienen todos los elementos químicos que van a presentar y que nos puede servir para ciertos casos. Por ejemplo, para distinguir entre enlace covalente, polar y apolar, podemos utilizar la electronegatividad, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver a continuación. Muy bien, aquí ya vamos entonces cerrando esta primera parte de lo que es el enlace covalente. Y acá tenemos la clasificación. Se clasifica primero según la polaridad y segundo según el número de pares enlazados. Vamos a ver primero la polaridad y después ya vemos el número de pares. Esto es más fácil porque es algo numérico. En cambio aquí sí tenemos que ver algunas características de las cargas. Vamos a ver entonces el primer tipo. Según la polaridad. Según la polaridad tenemos estos tipos. Enlace covalente apolar y enlace covalente polar. ¿Por qué se llama polar y polar, apolar uno y apolar el otro? Bueno, como mencionaba la clasificación, vamos a tomar en cuenta aquí la polaridad. Para recordar o para entender esto, vamos a recordar un imán. Cuando ustedes tienen un imán, ¿no? Supongamos que tenemos un imán por aquí. Sabemos que el imán normalmente tiene dos polos, ¿no? Se divide, por aquí por la mitad se divide. Va a tener un polo que es positivo, ¿verdad? Y va a tener un polo que es negativo. Ya, muy bien, es el mismo principio, la misma idea. Vamos a tener en el enlace covalente dos tipos de polaridad. Puede ser, bueno, los dos tipos son uno positivo y el otro negativo. Puede ser que uno de mis elementos sea un poco más positivo que el otro. Y puede ser que el otro sea un poco más negativo. Entonces uno como que va a tirar para allá y otro va a tirar para allá, ¿no? O sea, van a ser de cargas distintas, pero a la vez van a estar unidos, ¿no? Porque ya sabemos que polos opuestos se unen, ¿no? Pero van a tener distintas cargas. ¿Ya? Entonces eso va a pasar. Un elemento va a ser ligeramente positivo y otro va a ser ligeramente negativo. Y por eso van a estar unidos de esta manera. Ahora, ¿cómo pasa eso? Eso lo vamos a ver ya. Entonces, en ese caso existe polaridad. Cuando pase eso, entonces, cuando uno de los elementos sea un poco más positivo y el otro sea un poco más negativo, vamos a decir que es un enlace covalente polar. ¿Ya? En cambio, cuando no pasa esto, ¿por qué? Bueno, porque ambos tienen la misma carga, ¿ya? Cuando ambos van a tener la misma carga, vamos a estar hablando de un enlace apolar, porque no va a existir esto. No va a existir la polaridad, ¿ya? ¿Y eso cuándo se da? Generalmente se da cuando los elementos son iguales, pues, ¿no? Cuando tratamos con elementos iguales. Ahí está, ya ves. Generalmente participan átomos del mismo elemento no metálico. Por ejemplo, aquí tenemos cloro y cloro. Ya, pues como el cloro y el cloro son el mismo elemento, entonces sabemos que ambos tienen 7 electrones de valencia. Entonces, cloro por aquí tiene 7 electrones de valencia. Cloro por acá tiene 7 electrones de valencia. Ah, y entonces uno no le va a quitar al otro. No, más bien van a compartir. Este electrón de aquí lo comparte. Entonces ahí completan, ¿no? El cloro de acá completa 2, 4, 6, 8. Y el otro también 2, 4, 6, 8. Ya está. Completo su octeto, ¿no? Y ya no necesito yo quitar a nadie, sino sencillamente compartir. Muy bien. Además, aquí podemos tomar en cuenta este dato, ¿no? Se cumple que la electronegatividad es 0. ¿Y eso cuándo pasa? La electronegatividad es una propiedad de cada elemento. Cada elemento tiene una distinta electronegatividad. Entonces, la electronegatividad tiene que ser 0 en diferencia. Este triangulito significa diferencia de electronegatividad. Quiere decir que yo voy a restar aquí, ¿no? El primero es 3, del segundo es 3. 3 menos 3, 0. Entonces se cumple la propiedad, ¿ya? Si se cumple eso, entonces es covalente apolar. Apolar.
Por otro lado, en el caso del covalente polar, ¿qué sucede? Ya dijimos que ninguno le va a quitar al otro. No. Lo que va a pasar aquí es que uno, digamos, va a tener cierta tendencia a diferencia del otro. Por ejemplo, acá tenemos el yoduro de hidrógeno. ¿Qué pasa con el yoduro de hidrógeno? Bueno, tenemos aquí que el hidrógeno tiene solamente un electrón y el yodo tiene 7 electrones. Entonces, ya dijimos que no le va a quitar al hidrógeno. ¿Por qué? Porque, bueno, ambos son no metales, ¿no? Entonces, como que se llevan bien, ¿no? Ah, ya sé, me llevo bien contigo, ya, no te voy a quitar nada, pero sí me lo vas a compartir. Entonces, como le comparte su electrón, este va a ser ligeramente más negativo, porque tiene más electrones, obviamente. Y este va a ser ligeramente más positivo. Ahí vemos entonces las dos cargas, pues, ¿no? Uno, el yodo va a ser más negativo y el hidrógeno va a ser más positivo. Entonces, ahí está la polaridad. Uno es más negativo, el otro es un poco más positivo. Entonces, están ahí divididos los elementos, ¿no? O distintos, ¿no? Ahí, en ese caso, se mantienen enlazados, pero existe la polaridad y por eso se le llama enlace covalente polar. Además, como son diferentes elementos, ¿no? El hidrógeno va a tener cierta electronegatividad, ¿no? Electronegatividad 1. El yodo va a tener otra electronegatividad, ¿no? Electronegatividad 2. Entonces, al restarlas, como son valores distintos, al restarlas, ¿no? Me confundí aquí, esto no va. Cuando yo reste electronegatividad 1 menos electronegatividad 2, me va a salir algún valor, ¿no? En este caso no tenemos los valores ahí, pero me va a salir algún valor distinto de 0. O sea, me va a salir 1, 2, 3, 4,5, ¿no? 0,7. Algún valor, pero distinto de 0 porque son elementos diferentes. ¿Ya? Entonces, eso va a pasar en el enlace covalente polar. Voy a presenciar esos datos, pero igual, se van a compartir el electrón y el yodo va a formar sus 8, 2, 4, 6, 8, su octeto, y el hidrógeno va a tener 2, pues, ¿no? Sus 2, su par o dueto. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver algunos enlaces más. ¿Ya? Tenemos que ver la clasificación ahora numérica, que es un poco más fácil, pero antes vamos a ver el dativo. Este enlace es un poquito extraño, no se va a dar siempre, solo en casos especiales. ¿Va a ocurrir cuándo? Cuando uno de los dos átomos va a dar al otro. O sea, no van a compartir aquí ambos, sino uno de ellos le va a dar al otro, ¿no? Por ejemplo, el azufre. Aquí el azufre está compartiendo por aquí. Tiene un enlace, probablemente un enlace polar con el oxígeno. Está compartiendo ahí. Entonces, por este lado tiene 2, 4, 6. Pero le quedan 2. Estos 2 electrones ahora los comparte con el oxígeno. Al oxígeno le faltan 2 porque el oxígeno tiene 6. Entonces, él le da. Él le da al oxígeno. El oxígeno no le da nada, sino el azufre le da al oxígeno los 2 que le faltan. Ahí se habla de un enlace dativo. Ya es un enlace un poco especial, un poco, digamos, fuera de lo común. Ciertos casos lo vamos a observar. Y finalmente vamos a ver los tipos según el número, la clasificación numérica. Ya, esto es un poco más sencillo. Se va a decir que tenemos un enlace simple cuando solamente comparten un par de electrones. A ese enlace covalente también se le llama enlace covalente simple, también se le llama enlace sigma. ¿Ya? Esa letrita ahí que parece una O, pero tiene una rayita, ¿no? Esta de aquí es la letra sigma, ¿no? Enlace sigma. Una O con un palito, ¿no? Sigma. Y en el caso de que tengan más de un par de electrones, vamos a hablar de un enlace múltiple. Puede ser un enlace doble, puede ser un enlace triple, y a ese nombre del enlace se le va a llamar enlace pi, así como esta letra, ¿no? Ya conocen todos ustedes a la letra pi, esa sí es famosa, enlace pi, ¿ya? Epi o enlace, ¿no? Enlace pi. Vamos a usar entonces la letra pi, ¿no? La letra pi, símbolo matemático, pero bueno, aquí lo estamos usando para describir el nombre del enlace. Entonces, en un enlace doble, por ejemplo, siempre va a haber un enlace sigma,
¿ya? Siempre va a haber un enlace símil porque es el primero. Pero a partir del segundo y tercero ya se les llama pi. Por ejemplo, aquí hay un enlace triple. El del medio es sigma, el enlace del medio. Este del medio es sigma, ya, pero el de arriba es pi y el de abajo también es pi, ¿no? Así es. En el doble y en el triple va a funcionar así. ¿Ya? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Muy bien, vamos a ver ahora los ejercicios. Ahora sí, creo que ya hemos abarcado toda la teoría. Vamos a empezar los ejercicios, a ver hasta dónde nos dé el tiempo. Nos quedan unos 15 minutos, un poco más. ¿Ya? Si se acaba esta sesión, iniciamos una más para avanzar. Al menos unos 3 ejercicios tenemos que hacer. A ver, vamos a ver el ejercicio 1. El ejercicio 1 me dice, si el potasio presenta un electrón de valencia y el flúor 7 electrones de valencia, ¿cuál es la probable fórmula del compuesto que formará? ¿Cuál es? A ver, vamos a ver. Me dice entonces, el potasio presenta un electrón de valencia. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí el potasio. Vamos a escribir los datos. El potasio está por acá. Un electrón de valencia. Un electrón de valencia se puede representar con una bolita, un asterisco, una X. Vamos a ponerle una X. ¿Ya? Ya vamos a suponer que ese es mi electrón de valencia. Está rojo, ¿no? Le vamos a hacer el potasio rojo entonces. Entonces ahí tenemos el potasio. Mi potasio tiene un electrón de valencia. Esa X me representa el electrón de valencia. Por acá. Un electrón de valencia. Ya está. Entonces, eso ya nos va a dar una idea de qué le va a pasar. Si va a ganar o si va a perder electrones. Tenemos que pensar en eso. ¿Ya? Pero antes vamos a ver el flúor. El flúor tiene 7 electrones de valencia. Entonces vamos a dibujar por abajo el flúor. Flúor tiene 7 electrones de valencia. Si tiene 7 electrones de valencia, quiere decir que va a tener 7, a este sí le vamos a poner bolitas, 7 bolitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? 7 electrones de valencia. Entonces pensemos ahora. Pensemos un poco. Si el primero tiene solo un electrón de valencia, ¿qué es probable que pase? ¿Completará sus 8 electrones o más bien se quedará sin ningún electrón? A ver, pueden participar para que ganen sus puntitos. A ver, Valentina. ¿Completar? ¿Tú crees que esté cerca de los 8? Tiene que estar cerca de los 8. El 7 está más o menos cerca de los 8. Claro, el de abajo sí, ¿no? Ya, muy bien, buena observación de Valentina. El de abajo sí, vamos a poner entonces aquí, al que tiene 7, o sea, al flúor, este sí, él va a ganar entonces. ¿Cuánto le falta para completar? No. Ganará un electrón y completará su octeto, ¿no? Su octeto. Así es, eso va a pasar. ¿Ya? En el caso del flúor, sí, va a ganar uno y completará su octeto. Pero en el caso del potasio, tiene solo uno. ¿Qué será más fácil? ¿Que lo pierda o que gane 7? Que gana. Son 7. 7. ¿De dónde va a sacar los 7? Es un poco difícil. ¿Ya? Más fácil es que lo pierdo. Eso va a ser más fácil. Claro, entonces aquí vamos a poner perderá. Perderá un electrón. Y otro perderá. Así es. Entonces, si el primero pierde un electrón y el segundo gana, el primero se va a convertir en ¿qué? El primero se va a convertir en... Si pierde electrones, claro, se va a convertir a una carga positiva. O sea, va a ser K más 1, ¿no? Porque perdió 1, por eso le ponemos más 1, porque perdió 1. Si hubiera perdido 2, le hubiéramos puesto más 2, ¿no? Pero como perdió 1, le pusimos más 1.
Y en el caso del segundo, a ver, esto de aquí me queda un poco grande. Vamos a volverlo a escribir. Acá hemos mencionado que este va a ganar. Ganará un electrón y completará su octeto. Ya está, ahí está mejor. Ya, entonces, ese de ahí, como va a ganar un electrón, su carga va a ser un poco más negativa. Entonces ya no va a ser F nada más, sino va a ser F menos, ¿no? ¿Cuánto va a ganar? Va a ganar 1. Entonces, No. F menos 1. Ahí está. Muy bien. Esos van a ser entonces sus formas finales al formar un enlace. Entonces, si nos damos cuenta, el primero va a ser un ion. Este va a ser un catión, ¿no? Porque es un ion positivo. Catión de potasio, porque va a ser positivo. Y el segundo va a ser un anión, Anión. porque va a ser negativo. Muy bien, entonces los vamos a juntar a ambos. Juntándolos a ambos, vamos a juntarlos en la parte de abajo, vamos a tener lo siguiente. Juntando a ambos, vamos a tener, escribiéndolos abajo, vamos a tener entonces al primero, al K. El K va a perder su electrón, ¿no? Vamos a ponerlo ya de frente como más 1. Vamos a escribirlo, a ver, con su carga, ¿ya? Su carga X, aquí tenía su carga arriba, y el otro, el flúor, aquí a su costado, flúor con sus puntitos. Esa carga X entonces, que tiene el potasio, el K, la va a perder, ¿no? Y va a pasar más bien a ser del flúor. El flúor justo ahí tiene un espacio libre, ¿no? Entonces, este de acá, este electrón, esta X representa un electrón, ¿no? Este electrón va a pasar acá. Entonces, ahí lo vamos a poner. Ahí va a estar. Así es. Y el flúor entonces se va a convertir, esta suma entonces de ambos, se va a convertir en K más 1 y F menos 1, lo que habíamos previsto nosotros, ¿no? Ahí está, K más 1 y F, lo que habíamos puesto acá, ¿no? ¿Y ahora qué sucede? Ahora vamos a aplicar la regla del aspa. Esta cantidad, perdón, esta carga va a pasar acá como cantidad 1 y esta carga va a pasar aquí como cantidad. Cuando la carga pasa como cantidad, ya se elimina el signo, ¿no? Solamente queda el número. Entonces voy